les hemos informado, hoy se realizaron y se realizan a esta hora también varias marchas por el denominado 25N en varios países en contra de la violencia hacia las mujeres. Para hablar sobre este asunto que contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarlo. El gusto es nuestro como siempre, Claudio. Y sobre esta fecha en particular que se eligió y sobre su origen histórico, ¿por qué se consideró el acontecimiento elegido para establecer la fecha de hoy, 25 de noviembre? A mí me parece realmente importante que hayan elegido el asesinato brutal que se cometió en 1960, el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, porque las tres hermanas asesinadas, las hermanas Mirabal, son un ejemplo impresionante en la historia, un ejemplo de lucha, ¿no? Creo que era importante elegir un acontecimiento que hubiera ocurrido en América Latina. Desde mi punto de vista, la decisión puede haber tenido que ver con que la latinoamericana es una cultura particularmente machista, es una de las partes del planeta donde la mujer está sufriendo la violencia de género de manera muy significativa, con estadísticas escalofriantes, pero sobre todo porque es una cultura machista. Entonces, que en un país caribeño donde también el machismo ha sido brutal, en lo que para mí es la peor de las dictaduras, si se quiere, el más siniestro de los dictadores que hubo en América Latina, lo tuvo la República Dominicana, fue Rafael Leónidas Trujillo, un personaje verdaderamente siniestro, un hombre de una crueldad inhumana, de una crueldad absoluta, y un hombre que victimizó a muchísimas mujeres porque en sí mismo encarnaba el lado más oscuro y criminal del machismo. Públicamente ostentaba tener relaciones con hijas y con esposas de sus ministros, por ejemplo, y los obligaba a soportar esas humillaciones públicas. Quien quisiera estar cerca de Rafael Leónidas Trujillo, el dueño del poder durante más de 3 décadas en la República Dominicana, tenía que estar dispuesto a entregarle sexualmente a su esposa o a sus hijas, ¿no? Ese régimen de ese personaje tan oscuro y brutal fue el que encontró en 3 mujeres un ejemplo de resistencia. Va, de las 3 hermanas Mirabal, 2 de ellas fueron las más aguerridas, y a pesar de haber sufrido encarcelamientos y torturas, cuando salían en libertad volvían a luchar, a conspirar para derrocar a ese tirano, y por eso ese tirano, que también encarceló y torturó a los maridos de Patria, Minerva y María Teresa, que eran los nombres de pila de las hermanas Mirabal, también los maridos fueron encarcelados y torturados, pero a ellas las hizo asesinar un 25 de noviembre, matarlas de la manera más feroz y después de haberlas torturado, porque veía en ellas lo que más temor le causaba en materia de rebelión contra su dictadura. Por eso creo que haber elegido a las hermanas Mirabal, cuyo asesinato tuvo que ver con esa ola de conspiraciones que un año después determinó el asesinato del propio Rafael Leónidas Trujillo, que murió abatido a balazos por un grupo de conspiradores que se levantaron contra la dictadura. Creo que es un hecho muy significativo, aunque por cierto la historia está colmada de mujeres mártires por luchar contra el autoritarismo y también contra la marginación, la injusticia y la violencia
que ha generado a lo largo de toda la historia el machismo contra ellas, ¿no? Sí, hola Claudio, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, y uno supone, la pregunta es retórica, obviamente, que una fecha así y todas las fechas que se han elegido tienen una significación especial en la conquista de los derechos de las mujeres. Yo creo que la más inmensa significación de la conquista de derechos de las mujeres, lucha en el marco de la cual está esta, que es contra la violencia de género. Yo creo que la inmensa significación que tiene, desde mi punto de vista, Miguel, es que constituye una de las más imponentes y verdaderas revoluciones culturales que se han dado en la historia de la humanidad. Mao Zedong y Zhou Enlai usaron el término revolución cultural para referirse a un proceso que en realidad fue una feroz cacería de brujas, persecuciones políticas, castigos, humillaciones, encarcelamientos y hasta linchamientos contra intelectuales, artistas, dirigentes comunistas, todo aquel que se desviara un milímetro de lo que era el pensamiento de Mao Zedong, fue víctima de eso a lo que le puso ese nombre tan atractivo, tan importante, la revolución cultural. Bueno, la de Mao no fue una revolución cultural, fue una orgía represiva, monstruosa. El término revolución cultural, desde mi punto de vista, es aplicable a otro tipo de fenómenos, entre ellos el feminismo. El feminismo creo que ha sido desde finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, el autor de las transformaciones en términos culturales o de la revolución cultural, la auténtica revolución cultural más significativa que se ha vivido en los últimos siglos, posiblemente, porque implica una transformación cultural, implica un cambio en la cosmovisión, en las consideraciones, hasta en el lenguaje, si se quiere. Pensemos que no hace muchos años atrás, y lo podemos ver en los canales retro, el cine o los programas de humor retrataban de una manera humillante y hasta cruel la situación de inferioridad en la que estaba la mujer y también los homosexuales. La crueldad, el bullying contra los homosexuales estaba absolutamente permitido, era lo natural, ¿no? Estaba naturalizado el machismo marginando, el machismo segregando a homosexuales y a las mujeres. Hoy el mundo es diferente, porque en estas décadas se ha operado una verdadera revolución cultural. Bien, Claudio, te agradecemos mucho el análisis por el día de hoy. Ha sido un gusto. Que pases bien.